Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com y son las 12:44 minutos de la mañana del jueves 15 de mayo de 2025 y en los próximos minutos vamos a realizar nuestra habitual actualización del mercado de materias primas y como siempre iniciamos con la categoría de energía y concretamente con el futuro del barril Brent, el cual se encuentra ahora mismo con recortes importantes del menos 3,36%, cotizando a la altura de los 63,87 dólares el barril, en una sesión que puede ser de impacto al más estricto corto plazo. Y es que, como pueden ver, además de la apertura de ese gap o hueco bajista en la apertura de hoy, tenemos el ataque directo a soportes importantes de muy corto plazo, concretamente la directriz creciente que parte desde los mínimos del pasado lunes 5 de mayo y por otro lado este gap o hueco alcista que proyectamos a partir de los 63,91 dólares el barril. Por tanto, un cierre diario por debajo de esa cota de esos 63,91 habilitaría para la extensión de movimientos bajistas cuyos próximos objetivos sería atacar el siguiente gap o hueco alcista, por tanto soporte de los 62,84 y el soporte siguiente más importante serían los mínimos de la vela envolvente alcista del pasado jueves 8 de mayo, concretamente los 60,78 dólares el barril. Por debajo de esta referencia, de esta cota, ya nos iríamos a los soportes más importantes en torno a los 58,41, 57,33 dólares el barril. E importante también destacar que si tenemos ese cierre diario por debajo de los 63,91 y por tanto perforando soportes importantes, insisto, a muy corto plazo, deberíamos de trabajar sobre la idea de proyectar esta directriz, ¿no? Y por tanto esta resistencia horizontal, la cual se vería reforzada tras el último impulso alcista que ni siquiera es capaz de alcanzar de manera directa los máximos previos y por tanto hablaríamos de un área de techo o resistencia de los 67,58, 66,80, lo cual reforzaría a su vez la estructura decreciente secundaria o de medio plazo y reforzando ese contexto o escenario de volver a atacar los 58,41, 57,33, contexto que en ningún momento, pese a este rebote alcista de las últimas sesiones semanas, hemos dejado atrás o hemos anulado. En cuanto al gas natural, gráfico en escala temporal diaria, con avances ligeros del más 0,11%, cotizando en los 3,496 y atacando directamente la viabilidad de estos soportes intermedios. Concretamente nos referimos a esta zona en torno a los 3,458 y los 3,423. Un cierre diario por debajo de esos 3,423 habilitaría para extensiones bajistas rumbo a esta zona de soporte de los 3,26, que son los mínimos de esta vela que tuvimos concretamente el pasado miércoles 30 de abril. Y además sería un soporte intermedio, puesto que su perforación nos habilitaría para atacar directamente los mínimos generados a finales del mes de abril, que proyectamos en los 3,052. No olvidemos que este rebote de las últimas semanas se estanca a la altura del 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci de esa estructura de máximos y mínimos decrecientes que ha generado desde los máximos de marzo, concretamente de este año 2025. Por tanto, es un rebote que no cambia, no altera la estructura bajista secundaria de medio plazo y por ende el ataque a soportes y perforación de soportes sigue siendo un contexto altamente a priorizar. En cuanto al cobre, lo tenemos en pantalla con recortes del menos 0,3%, cotizando a la altura de los 4,6365 y una semana más mantenemos esa amenaza a la viabilidad del área de relevancia técnica. Recuerden, planteamos área de relevancia técnica como aquella que en este caso ha trabajado como anteriores techos o resistencias y tras su perforación o superación, en este caso como zona de suelo o de soporte. Como pueden ver, tenemos aquí varios ejemplos cómo ha funcionado a la perfección durante todo este tiempo como zona ahora mismo de soporte y concretamente destacamos o la resaltamos en torno a los 4,562 y los 4,518. Seguimos amenazando la perforación de esa zona, cierres diarios por debajo de los 4,518 nos llevaría a atacar pues la extensión que tuvimos en esta sesión de aquí, concretamente los mínimos de la sesión del pasado viernes 9 de mayo, los 4,4775, cuya perforación sería altamente probable, puesto que es más importante la zona de los 4,562, 4,518
y por tanto si cede esa zona es altamente probable también que caiga los 4,4775, lo cual nos llevaría a atacar la siguiente zona de soportes intermedios, los 4,3725 y los 4,3555. Avanzamos con materias primas de metales preciosos, en este caso tendríamos al oro, con recortes del menos 0,29%, cotizando en los $3.178 la onza, y eso que durante la sesión ha llegado a caer incluso un menos 2%, más del menos 2%. Este ataque nos lleva a atacar o alcanzar la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de diciembre, finales de diciembre del año 2024, y por tanto hablamos de una reversión a esa directriz y por tanto una reversión a esa estructura creciente, al menos de los últimos meses, y por tanto secundaria o de medio plazo. En este sentido mantenemos una actitud constructiva. De hecho vemos como en el día de hoy aparece la demanda, aparece el apetito por comprar oro en el entorno de esa directriz creciente. Las lecturas de sobrecompra en gráfico diario se han purgado, se han limpiado, así que no deberíamos de obviar ataques en próximas horas / sesiones a esta siguiente zona de resistencia, y concretamente los máximos de la vela envolvente bajista generada ayer, miércoles 14 de mayo, que proyectamos en los 3.261. Si finalmente tenemos cierres diarios, no solo digo hoy, puesto que hoy ya con esa amplia sombra inferior ya tendríamos esa primera lectura, ¿no? Pero si en próximas sesiones tenemos cierres diarios por encima de esos 3.261, insisto, estaríamos teniendo evidencias o justificaciones técnicas o chartistas, mejor dicho, de manera muy clara para considerar que podríamos iniciar un nuevo rebote alcista terciario o de corto plazo. Por su parte, evidentemente, cierres diarios por debajo de esa directriz creciente secundaria o de medio plazo nos plantearía atacar la zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes, comprendida en torno a los 3.000 y los $2.970 la onza. En cuanto a la plata, lo tenemos en pantalla con recortes del menos 0,77%, cotizando en los 32,195, datos diarios, atacando o amenazando la viabilidad del soporte que veníamos comentando y vigilando las últimas revisiones de mercado, concretamente los 32,12 y los $31,86 la onza. En este caso estamos viendo también esa reacción de la plata en zona de soporte, una vela en forma de martillo en estos momentos que tiene que confirmar al cierre de sesión y tiene que seguir confirmando la sesión de mañana, superando los máximos de la presente sesión. Incluso por pedir que no quede, buscaríamos un cierre diario en las próximas sesiones por encima de este gap o hueco bajista abierto en el día de hoy. Concretamente, cierres diarios por encima de los 32,444 sería una señal para pensar en atacar la parte alta de este rango de corto plazo, concretamente los 34,015 y los 33,835 dólares la onza. Cierres diarios por debajo de los 31,86 nos plantearía atacar siguientes niveles de soportes en torno a los 30,82 y este gap o hueco alcista de los 31,07, área que aproximadamente es alcanzar el 50% de Fibonacci de este último impulso alcista generado desde los mínimos de principios de abril 2025. Y en cuanto al paladio, ahora mismo cotizando plano en los 953,5, gráfico en escala temporal diaria, como podemos ver, incapacidad de superar esos 987,5 y a partir de aquí vemos un movimiento throwback de retesteo a anteriores resistencias decrecientes que tras su superación actúan como todo lo contrario, como soportes decrecientes. Por tanto, seguimos planteando como altamente probable tener ataques a esos 994,5 y los 987,5, siempre y cuando tengamos la anulación de la figura de hombro-cabeza-hombro invertido, cuya proyección de objetivo mínimo de ascenso teórico se sitúa en torno a los 1107,6. Mientras no tengamos cierres diarios por debajo de los 922, que son los mínimos del segundo hombro de esta figura comentada, mantenemos como contexto altamente probable al más estricto corto plazo que este movimiento, insisto, sea un movimiento throwback de retesteo a anteriores techos, ahora soportes o suelos, con la esperanza de mantener ataques a esos 994,5, 987,5. Y terminamos con las materias primas ligadas a la agricultura y en pantalla tenemos en escala temporal diaria la evolución del cacao, el cual ha logrado superar resistencias de manera significativa recientemente, superando tanto la directriz bajista
que partía desde los máximos de diciembre 2024, por tanto esto ya lo podemos poner en línea discontinua, cómo superar esa zona de resistencias horizontales en torno a los 9.500 y los 9.267, extendiendo en tiempo y forma, por tanto, esta estructura de máximos y mínimos crecientes. De este modo, planteamos como contexto probable alcanzar esa zona de anteriores soportes, ahora techos, que identificamos o proyectamos en torno a los 10.640 y los 10.450, lo cual sería en línea o seguiría en línea para alcanzar o aproximarnos a ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a los 12.000 que obteníamos al proyectar la figura de o bien doble suelo o bien destacando la fuga alcista de este rango lateral de las últimas semanas en el activo bajo estudio. Por tanto, mejoría muy interesante por parte del cacao sin acumular lecturas de extrema sobrecompra en el MACD diario. En cuanto al café, gráfico en escala temporal diaria amenazando con la anulación de esta figura de acumulación en forma de hombro, cabeza, hombro invertido. Recuerden, cierres diarios por debajo de esos 362,30 anularía dicha figura y por ende objetivos mínimos de ascenso teórico en torno a los 450,40. Y en este sentido, pues deberíamos de plantear si esto sucede, si tenemos esta anulación de la figura de hombro, cabeza, hombro invertido, deberíamos de plantear que esta zona es una zona de techos muy importante y lo más probable sería plantear ataques nuevamente a esa zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, más o menos esa zona de los 337,4 y los 324,6 aproximadamente. Avanzamos con el maíz, gráfico en escala temporal diaria con recortes del menos 0,17%, cotizando en los 444,75 y como podemos ver o apreciar en el gráfico diario, pues desarrollando ataques directos a zonas de soportes importantes. En este sentido vamos a limpiar un poquito mejor el gráfico. Aquí vemos esa perforación de varios soportes que veníamos mencionando y comentando. Bueno, pues finalmente tenemos esa trampa alcista, giro muy brusco, que suele ser bastante habitual cuando tenemos trampas alcistas o bajistas, y dada la acumulación de lecturas de extrema sobreventa en el MACD diario, pues podríamos tener algún tipo de recuperación en el precio, que es algo que intentan desarrollar en las últimas dos sesiones, concretamente hoy con esa vela doji, intentando dar freno, al menos temporalmente, a esta estructura bajista terciaria de corto plazo. Hasta que no veamos cierres diarios por encima de ese último máximo decreciente, concretamente destacamos la cota de los 458,75, seguimos sin ver una mínima reacción interesante por parte de las compras y por tanto el contexto a priorizar sería pues mantener bajo amenaza el alcanzar esa zona de soportes intermedia de los 431,25 y los 427, una vez ha logrado incluso perforar el 61,8% de todo el proceso alcista previo. Por tanto, situación, empeoramiento importante el que nos presenta el maíz. En cuanto a la soja, tenemos en pantalla gráfico diario con recortes del menos 1,35%, cotizando los 1063 y también desarrollando frenos a la altura o freno a los avances a la altura de los 1078,25, zona de máximos decrecientes que veníamos destacando en las últimas actualizaciones de mercado. Estas fuertes correcciones atraen la duda de si finalmente lo sucedido, lo acaecido en las últimas 3 jornadas ha sido una trampa alcista. Intentar superar resistencias, consolidar esa resistencia o la superación de esa resistencia, perdón, y acto seguido tener una sesión en la que prácticamente en una sola vela tenemos difuminadas todas las ganancias previas. Para esto tenemos que vigilar que no tengamos cierres diarios por debajo de esta zona de mínimos, concretamente esta zona de anteriores techos, luego soportes, en torno a aproximadamente los 1060, aproximadamente, insisto, 1056 sería la cota que deberíamos de vigilar, y es que cierres diarios por debajo de esa zona que estamos planteando pues permitiría pensar como contexto altamente probable alcanzar la zona de los soportes intermedios de los 1036,5, incluso la cota de los 1039,5, que sería ese área de soporte intermedio, cuya perforación pues evidentemente daría alas a mayores recortes, extensiones bajistas en el corto plazo. Así que de momento sesión de giro, no tiene implicaciones especialmente problemáticas en el corto plazo, pero cuidado porque la intensidad del movimiento lo debemos de vigilar por si finalmente termina desarrollando esa trampa alcista. En cuanto al azúcar, gráfico en escala temporal diaria, recortes
del 0,88 cerrando en los 18,06 y como podemos ver también logró desarrollar un cierre diario por encima de máximos previos, por encima de los 18,20, una vez había logrado superar tanto esta directriz bajista como esta directriz bajista, en ambos casos acelerada. Sin embargo, esa reacción en zona de techo o resistencia por parte de las ventas sugiere algún tipo de duda en un contexto que de fondo, no olvidemos, permanece con una estructura claramente decreciente. Así que hasta que no veamos cierres diarios por encima de los máximos recientemente alcanzados, por encima de esos 18,29, seguimos siendo cautos a la hora de valorar pues la recuperación de las últimas sesiones por parte del activo bajo estudio. En el caso de tener esos cierres diarios por encima de los 18,29, el próximo objetivo más ambicioso sería alcanzar esa zona de anteriores soportes, ahora posible techos, en la zona de los 18,61 y por supuesto la directriz bajista que parte concretamente desde los máximos de septiembre del año 2024. Y en cuanto al trigo, tenemos en pantalla gráfico en escala temporal diaria con recortes del menos 0,19%, cotizando a la altura de los 523,75, desarrollando un rebote al más estricto corto plazo ante la necesidad de purgar lecturas de extrema sobreventa. Sin embargo, no se perfilan divergencias bajistas y seguimos por debajo de la directriz decreciente o bajista acelerada que parte desde los máximos de febrero 2025. Por tanto, la conclusión que extraemos es que el movimiento de recuperación es totalmente insuficiente y hasta que no veamos superaciones de esta directriz y de esta zona de los 549,75, 545, seguimos siendo muy cautos a la hora de valorar este rebote y consideramos que lo más probable es seguir amenazando la viabilidad de esos 506,25. Hasta aquí terminamos el repaso semanal del mercado de materias primas. Como siempre espero que les haya parecido interesante y nos vemos la próxima semana con más mercado de materias primas en las que veremos tanto energía, veremos metales y veremos también las materias primas ligadas a la agricultura. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en siguientes análisis. Saludos.